La educación, un fenómeno de toda la humanidad. Todos nos educamos. A todos nos enseñaron cosas, dentro de la escuela y fuera de ella. Hay educación cuando una madre enseña a su hijo a hablar, cuando el maestro enseña a escribir y cuando un amigo indica qué ropa usar en una determinada ocasión. Desde esta perspectiva, todos sabemos de educación, porque todos vivimos la educación. Si se reuniera un grupo de personas de diferentes edades y se les preguntara rápidamente qué entienden por educación, es probable que asocien este concepto con los de escuela y enseñanza. En muchos casos hablarían también de buena y mala educación. En otros podría llegar a responder también que ella tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades humanas o de la personalidad. Tal sería la variedad de las respuestas y todas ellas verdaderas, por lo menos en cierta medida que se generaría la sensación de que el concepto de educación significa algo más abarcador que cada una de esas respuestas en particular. En este primer capítulo nos proponemos entonces presentar algunos aspectos básicos para comprender el fenómeno educativo y revisar algunas definiciones y cuestiones que se han escrito sobre el tema. ¿Por qué educamos? La necesidad social de la educación. Seguramente alguna vez a lo largo de nuestras vidas como estudiantes, en especial frente a algún examen, nos apareció este pensamiento: si tal filósofo, científico o artista no hubiera existido, yo no estaría estudiando esto. O frases como la siguiente: si Platón no hubiera nacido, yo estaría haciendo otra cosa. Estos pensamientos nos inquietan porque a veces nos es difícil entender por qué estudiamos algo determinado. A veces realmente parece no tener ningún sentido, pero todo eso que hacemos o estudiamos posee un origen, una genealogía. Es el producto de múltiples procesos, por lo general desconocidos por nosotros. Si tal o cual filósofo, científico o artista no hubiera existido, no estaríamos estudiando su obra. Esto es cierto, sin embargo, careceríamos de algunos descubrimientos o ideas que hacen nuestra vida más confortable o interesante. Y además, probablemente estaríamos estudiando otra cosa o educándonos de otra manera. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Sin educación, cada individuo, cada familia o cada grupo social tendrá que reconstruir por sí solo el patrimonio de toda la humanidad. Volver a descubrir el fuego, inventar signos para la escritura, reconstruir la fórmula para elaborar el papel, reconquistar los saberes para edificar una casa o para curar ciertas enfermedades. Hacer esto en lo que dura una sola vida es materialmente imposible. Si bien por razones éticas no se realizan experimentos sobre los efectos de la carencia de educación en un individuo a lo largo de la historia, entre los siglos XIV y XIX, se conocieron más de 50 casos de niños que vivían completamente aislados de la sociedad, niños abandonados en selvas que lograron sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza, llamados niños lobos. A partir de ellos, fue posible observar algunas consecuencias de la falta de educación. Por ejemplo, en 1799, en los bosques del sur de Francia, a orillas del río Aude, se encontró un niño de 11 o 12 años completamente desnudo, que buscaba raíces para alimentarse. 3 cazadores lo atraparon en el momento en que se trepaba a un árbol para escapar de sus captores. Este niño fue llevado a un hogar, al cuidado de una viuda. Se escapó, fue recapturado y conducido a París, a la escuela central del departamento del Aveyron, para ser estudiado. Por eso se lo conoce como el salvaje de Aveyron. Los primeros informes indicaban que este niño se encontraba en un estado muy inferior
al de algunos de los animales domésticos de la época. El médico francés Jean-Marc Gaspard Itard realizó el siguiente diagnóstico. Sus ojos sin fijeza, sin expresión, erraban vagamente de un objeto al otro sin detenerse nunca en ninguno, tampoco instruido por otra parte y tampoco ejercitados en el tacto, que no distinguían un objeto en relieve de un cuerpo dibujado. El órgano del oído, insensible a los ruidos más fuertes, como a la música más conmovedora. El de la voz, reducido a un estado completo de mudez y dejando solamente escapar un sonido gutural y uniforme. El olfato, tan poco cultivado que recibía con la misma indiferencia el aroma de los perfumes y la exhalación fétida de los desechos que llenaban su cama. Por último, el órgano del tacto, restringido a las funciones mecánicas de la aprehensión de los cuerpos. En un principio, quienes lo investigaban creyeron que este niño, abandonado en los bosques por sus padres, era sordomudo y sufría de idiocia. Durante un tiempo fue tratado como un incurable. No obstante, Itard reconoció que el problema de este niño era educación, en la medida en que había sido privado desde su infancia de cualquier contacto con los individuos de su especie. A partir de este nuevo diagnóstico, Itard comenzó a trabajar con el niño y llegó a una serie de conclusiones. Aquí transcribimos dos de ellas. El hombre es inferior a un gran número de animales en el puro estado de la naturaleza, estado de nulidad y de barbarie, que, sin fundamentos, se ha revestido con los colores más seductores, estado en el cual el individuo, privado de las facultades características de su especie, arrastra miserablemente, sin inteligencia, como sin afecciones, una vida precaria y reducida a las solas funciones de la animalidad. Esta superioridad moral que se dice es natural del hombre solo es el resultado de la civilización que lo eleva por encima de los demás animales con un gran y poderoso móvil. Este móvil es la sensibilidad predominante de su especie. Las reflexiones de Itard muestran que el ser humano no posee una genética que lo diferencie del resto del mundo animal. De hecho, el ser humano, alejado de la influencia de sus congéneres, vive muy cercanamente al mundo animal. Los niños lobo no sabían hablar, apenas emitían algún sonido, pues el lenguaje, es decir, el reconocimiento verbal de los objetos culturales, es una construcción histórico-social. El lenguaje es histórico porque se hace, se mejora, se perfecciona y cambia a lo largo del tiempo, y a través de generaciones y generaciones de seres humanos que se suceden. Es social porque solo se construye en el contacto con otras personas. Es posible afirmar, entonces, que la educación es un fenómeno necesario y que posibilita tanto el crecimiento individual como la reproducción social y cultural. Si bien la educación no es el único proceso que permite la supervivencia en los seres humanos, es uno de los más importantes. Lo que caracteriza a la especie humana se basa en su aprendizaje social y no en la transmisión genética, la que sí ocupa un lugar destacado en el mundo animal. ¿Para qué educamos? La educación entre la producción y la reproducción social. Ahora bien, la educación sola tampoco alcanza. Una sociedad y sus miembros para su supervivencia necesitan de 3 tipos de reproducción. 1. La reproducción biológica. Una sociedad crece cuando la cantidad de nacimientos es mayor que el número de muertes y decrece cuando se produce el fenómeno inverso. Con una muy baja cantidad de nacimientos, una sociedad tiende a desaparecer. 2. La reproducción económica. Para subsistir en el tiempo, una sociedad necesita producir, al menos lo que consumen sus miembros en alimentación, vestimenta y vivienda. 3. La reproducción del orden social o cultural.
Esta depende de la cantidad de producción y de la forma de distribución de los saberes adquiridos. La educación es el fenómeno por el cual se transmiten aquellos saberes considerados socialmente valiosos a los nuevos miembros de esa sociedad que aún no los han obtenido. Cuando las prácticas educacionales tienden a conservar un orden social estable, conocido como status quo, estamos ante fenómenos educativos que favorecen la reproducción. En la familia se puede encontrar esta situación cuando sus prácticas educacionales incentivan que el hijo estudie o trabaje en la misma profesión que el padre, o incluso que ambos trabajen juntos, que escuchen la misma música, que vivan en el mismo barrio, que tengan una vestimenta similar y conductas sociales parecidas. Sin embargo, la enseñanza y el aprendizaje social en sus distintas formas no son meramente reproductivos. A diferencia de lo que acontece con la conducta y el aprendizaje instintivo de los animales, no hay en el hombre posibilidad de una reproducción pura, total o completa. En primer lugar, porque las condiciones de vida cambian constantemente y exigen nuevas habilidades de adaptación. Vivir en diversos climas, en variadas regiones geográficas, en desiguales ambientes sociales e históricos. Para ello, las personas se adaptan y actúan de distintas maneras, generan conductas específicas para cada caso. En segundo lugar, la comunicación social es en esencia inestable. Los mensajes que se envían de una generación a otra, de miembros de un grupo social a otro, de un individuo a otro, están sometidos a la distorsión y a la interferencia comunicativa. Es imposible que un hijo repita todo lo que hace su padre, aun cuando mantenga la profesión o carrera de este último. Ciertas formas de conducta serán diferentes porque habrán variado algunas condiciones históricas sociales, por ejemplo, ciertas leyes. Además, existen distorsiones en la comunicación que transforman los mensajes del progenitor a su hijo. Esas distorsiones son involuntarias en ciertos aspectos y voluntarias en otros. Por una parte, se produce una distorsión inherente a la transmisión de un sujeto a otro. Un mensaje, a medida que se pasa de boca en boca, cambia su significado. Por otra parte, hay una distorsión voluntaria, que depende del consenso que suscite el mensaje. Puede ocurrir que quien lo envía le haga cambios, porque, por ejemplo, no está de acuerdo con el mensaje original. También puede suceder que quien lo reciba lo altere por otras tantas razones. La generación de nuevas conductas y de nuevos saberes tiene varios orígenes. La imposibilidad de una reproducción total por la propia naturaleza del aprendizaje social, los deseos de introducir innovaciones, las variaciones en las condiciones sociales, históricas, geográficas, etc., que favorecen la producción de nuevas prácticas. Cuando las prácticas educacionales tienden a transformar el orden establecido y a crear un nuevo orden, estamos ante prácticas educativas productivas. En una familia, las prácticas educativas son de este modo cuando favorecen, voluntariamente o no, que los hijos actúen de una manera autónoma sin repetir las conductas de los padres. Una relación conflictiva. Educación y poder. Hemos visto que la educación es un fenómeno socialmente significativo que posibilita la producción y la reproducción social. Pero este fenómeno, además, implica un problema de poder. Aunque muchas veces pase inadvertido, siempre que se habla de educación se habla de poder. Este último no será aquí entendido como algo necesariamente negativo, al que acceden unos pocos que tienen el control de todo. El poder, desde nuestra concepción, no se ejerce solo en las esferas gubernamentales. Estamos hablando de un poder más cotidiano, que circula en el día a día de las instituciones y que constituye una parte muy destacada de los hechos educativos.
Poder es la capacidad de incidir en la conducta del otro para moldearla. Desde esta perspectiva, la educación no solo se relaciona con el poder, sino que ella es poder, en la medida en que incide y en muchos casos determina el hacer de un otro alguien social e individual. Educar es incidir en los pensamientos y en las conductas de distintos modos. Es posible educar privilegiando la violencia o haciendo prevalecer el consenso de modos más democráticos o, en cambio, mediante formas más autoritarias. Pero en la educación, el poder siempre se ejerce. Por cierto, cuando se realiza este ejercicio democráticamente, entonces es deseable. Durante mucho tiempo la palabra poder fue un tabú. Tenía una connotación negativa de la que todos querían escapar. En la escuela, poder era casi una mala palabra, porque además estaba asociado a la capacidad de manipular a un otro, de ejercer sobre éste la violencia física o la amenaza. Poder era un término asociado a la policía, al ejército o a los políticos. Desde esta concepción, los profesores que trabajan para modificar conductas en sus alumnos no asumían estar ejerciendo el poder. Que Juan no molestara en el aula o que Pedro se lavara los dientes no eran considerados formas de ejercicio del poder. Las actuales perspectivas teóricas acerca de estas temáticas advierten que el poder se ejerce no solo en lugares específicos, sino en el mundo cotidiano, en la vida diaria. La diversidad en las relaciones de poder permite establecer dos categorías, la de macropoderes y la de micropoderes. En el nivel macro ejerce el poder los políticos, los grandes empresarios, los medios de comunicación o la gente en una manifestación. El poder en el nivel micro es, por ejemplo, el de una madre al establecer un límite a sus hijos, el de un supervisor frente al directivo, el de un director frente al maestro, el de un profesor frente a su alumno, pero también un hijo, un docente o un alumno ejercen el micropoder. Para construir una democracia, tanto en la sociedad general como en una institución escolar, es preciso considerar los problemas del poder. La democracia no se construye ocultando la realidad de los vínculos, sino poniendo en evidencia que las relaciones sociales son necesariamente relaciones de poder, que éste no implica algo malo y temible, sino una cuestión con la que convivimos y respecto de la cual hay que hablar. De hecho, hablamos del poder cotidianamente, aunque no lo hagamos de una manera explícita. Por ejemplo, en la vida diaria de las instituciones escolares, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a los consejos de convivencia o el reglamento de convivencia? ¿Qué nos preocupa cuando revisamos el sistema de amonestaciones? Hablamos de poder. Discutimos acerca de cómo debe ser este en la escuela. Consideramos si tiene que ser democrático, es decir, si tiene que estar repartido entre todos, o si, por el contrario, debe ejercerlo una minoría de profesores y directivos. Nos preguntamos si los adolescentes tienen derecho a influir en las decisiones disciplinarias de una institución, es decir, si hay que darles poder a los jóvenes, si deben tener representantes y cuántos. Discutimos si el número de estudiantes del consejo tiene que ser menor o igual al número de profesores. Y todo ello porque nos importa el poder, pero también porque valoramos unas formas de poder por sobre otras. Las democráticas por sobre las autoritarias, las consensuadas por sobre las impuestas. En las instituciones siempre habrá conflictos. El problema es reconocerlos, aceptarlos como una parte constitutiva y encontrar las formas legitimadas para resolverlos. Pero, ¿y esto? Se podrá preguntar el lector.
¿Qué tiene que ver esto con el saber? Esto es el saber. El saber no es solo información, pues él incluye el saber actuar de una manera eficaz. Por lo tanto, el saber es también una conducta. Cuando las instituciones educativas promueven, a partir de su ejercicio, formas de gobierno democráticas, está poniendo en práctica y enseñando a ejercer el poder de una determinada manera. Cuando se promueve que los alumnos tengan ciertas conductas y no otras, cuando se transmiten ciertos saberes y no otros, cuando se selecciona una población para el aprendizaje de ciertos contenidos, se toman decisiones de poder. La institución escolar en particular y la educación en general no son ingenuas, no son neutras. Aunque ninguna de ellas decida por sí sola el destino de la humanidad, ejercen poder. La selección y distribución de algunos conocimientos determinan en una sociedad formas muy específicas del ejercicio del poder. La democracia es una de esas formas específicas en las que el poder se construye y se ejerce diariamente. Estas consideraciones que planteamos en este primer capítulo y que desarrollaremos a lo largo del libro son esenciales para formar lectores críticos y docentes que sepan que ciertas formas del ejercicio del poder son deseables. Asumir esta definición del poder implica considerar que los dispositivos institucionales intervienen en el modelado de las conductas, de la forma en que nos acercamos a conocer, comprender y actuar en el mundo. Pero dado que estos dispositivos se sustentan sobre principios acerca del orden, de lo válido y lo legítimo y de quién es el dueño de ese orden, esos principios también contienen oposiciones y contradicciones. Cuando un individuo atraviesa el proceso de socializarse en el marco de esos dispositivos, es socializado dentro de un orden y también un desorden. Esa persona vive inmersa en todas las contradicciones, divisiones y dilemas del poder y, por tanto, ella es un potencial agente de cambios. Hacia una definición de educación. Pero entonces, ¿cómo definimos la educación? A partir de las consideraciones hasta aquí desplegadas, podemos decir que la educación es el conjunto de fenómenos a través de los cuales una determinada sociedad produce y distribuye saberes, de los que se apropian sus miembros y que permite la producción y la reproducción de esa sociedad. En este sentido, la educación consiste en una práctica social de reproducción de los estados culturales conseguidos por una sociedad en un momento determinado y, a la vez, supone un proceso de producción e innovación cultural, tanto desde el plano individual como desde el social. Si educar supone potenciar el desarrollo de los hombres y de la cultura, entonces el proceso educativo debe ser pensado en su doble acepción productiva y reproductiva, aceptando que en el acto de reproducción se sientan las bases de la transformación y la innovación. Esa capacidad de provocar el advenimiento de nuevas realidades debe gobernar la práctica y reflexión en torno a la educación. Los saberes que se transmiten de una generación a otra y también intrageneracionalmente, no solo ni sobre todo saberes vinculados con lo que comúnmente se denomina saber erudito. Los saberes a los que aquí nos referimos incluyen, como señalamos antes, formas de comportamiento social, hábitos y valores respecto de lo que está bien y lo que está mal. Educar implica enseñar literatura, arte, física, pero también enseñar hábitos y conductas sociales. Bañarse a diario, lavarse los dientes, llegar puntual al trabajo a una cita, saludar de una manera determinada, dirigirnos de distintos modos según quien sea nuestro interlocutor.
estos saberes en apariencia tan obvios que construyen nuestro día a día no son innatos. Se enseñan y se aprenden en la familia, en la escuela, con los amigos. Vale ahora una aclaración. Si bien la educación es un fenómeno universal e inherente a toda la humanidad, la forma de educar y los saberes que se enseñan varía de una sociedad a otra y de una época histórica a otra. Por ejemplo, para nuestra sociedad actual, el baño diario es un hábito que se justifica por preceptos de higiene, para evitar enfermedades y por razones estéticas. Pero en la Europa del siglo XVII se suponía que el baño acarreaba enfermedades y por tanto no era considerada una conducta recomendable, excepto para determinadas situaciones muy particulares. Entonces la gente aprendía el hábito de la limpieza en seco, con toallas sin agua. Vemos así que saberes que hoy se nos presentan como evidentes no lo eran en otras épocas. En síntesis, la educación es un fenómeno muy amplio que transmite diferentes saberes y adopta distintos formatos en cada época y en cada sociedad. La educación es una práctica social y es una acción. Es una práctica porque es algo que las personas efectivamente hacen. No es algo que solo deseado o imaginado. Es una acción que tiene una direccionalidad y un significado histórico, y es social, en tanto posee ciertas características. Entre ellas, es un fenómeno necesario para los seres humanos, pues, como hemos visto en los apartados anteriores, no es posible la vida humana sin educación. Además, es un fenómeno universal, pues no existe ninguna sociedad o cultura que no desarrolle prácticas educativas. La educación se encarga de la transmisión de saberes, en el sentido amplio con que hemos usado el término, e implica relaciones de poder. Está generalmente pautada o tiene algún grado de institucionalización, lo que supone un cierto número de reglas, normas de acción o modelos de conducta tipificados. La educación es, por último, una práctica histórica, en la medida en que las formas de la educación adopta varían a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, educación no es sinónimo ni de escolarización ni de escuela. Esta última, tal y como la conocemos hoy en día, es un fenómeno muy reciente. A lo largo de la historia existieron otras formas de institucionalizar la educación. Todavía hoy siguen existiendo maneras no institucionalizadas de educación. Antiguamente, en algunas sociedades, los niños aprendían todo lo que debían saber por la imitación y el ejemplo, mientras acompañaban a sus mayores en las tareas de caza o recolección de frutos. No había maestros ni edificios especiales para la educación, pero hoy, cuando la escuela tiene un lugar destacado dentro del campo educativo, no ocupa ni siquiera el primer lugar entre las agencias educativas. La familia, la televisión, los diarios, los amigos constituyen también agencias educativas importantes. Los jóvenes y el saber, los límites de concebir la educación como un fenómeno entre generaciones. Durante mucho tiempo y aún en la actualidad, hay autores que definen la educación exclusivamente como una acción ejercida por las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes, para que estas últimas incorporen o asimilen el patrimonio cultural. Esta concepción fue adoptada por Emile Durkheim en Educación y Sociología. Su magistral obra, escrita a principios del siglo XX, en ella define la educación de la siguiente manera. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social.
tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado.